Y se nos pide pues diseñar el pavimento flexible para un periodo de diseño de 10 años. Bien, el CBR del suelo es de 5%, el CBR del terraplén es 25%, el CBR de una cantera para la base es de 40% y el CBR para la base granular es de 80%. Además, se proyecta un tránsito acumulado de 750.000 ejes equivalentes para la pista de diseño. Tenemos entonces, ordenando los datos, el periodo de diseño de 10 años, el CBR del terraplén de 25, el CBR de la subbase de 40 y el CBR de la base granular de 80%. Bien, entonces miren, el CBR del suelo natural, era de 5%, pero como estamos conformando el terraplén con las capas de corte y de relleno, hemos llegado a obtener un CBR de 25, es decir, se ha mejorado el suelo, porque como un suelo del 5% no podía diseñar el pavimento, ¿cierto? Entonces tenía que mejorarlo, por lo menos debe ser 6. Entonces ya tengo un CBR ahí de 25, ¿no? Con la conformación del terraplén lo pude mejorar con cemento, lo pude mejorar con cal, con sintéticos o geotextiles, cualquiera de las formas. El hecho es que llegué a un terraplén del 25%. Bien, entonces ya tengo, a partir de ello voy a colocar la estructura del pavimento, que es la subbase, la base y la carpeta de armadura. Bien, entonces vamos al diseño, ¿no? Tenemos en los cesantes 750.000 ejes equivalentes y vamos a ingresar a la tabla del manual y vamos a determinar a qué TP le corresponde. Bien, en qué intervalo está. Entonces tenemos para esto un TP3. Bien, el tipo de tráfico en todo caso sería un TP3. El tipo de subrasante, en este caso ya estoy llegando a una subrasante pues muy buena, con 25%. Y voy a calcular el módulo de resiliencia. Reemplazo en mi ecuación 2555 por el CBR la 0.64. Y lo voy a tener, en este caso, en PSI, ¿no? Lo puedo cambiar de unidades a kilogramos sobre centímetro cuadrado, como habíamos visto. Pero este valor lo necesito en estas unidades para ingresarlo en la fórmula. Bien, la confiabilidad del valor de R nos dice la norma al 80%. El coeficiente estadístico de la desviación estándar lo saco de la tabla también, que depende de los ejes equivalentes. La desviación estándar combinada nos decía la norma que utilicemos 0.45, ¿recuerdan? El índice de servicialidad está en función a los ejes equivalentes y obtengo el inicial, el final, el índice de servicialidad final, y con ello obtengo el delta PSI con la diferencia de los dos, que también está en la tabla, 1.8, lo resto, ¿no? También directamente. Luego, con estos valores voy a ingresar al Excel que acabamos de ver, o voy a entrar a un programa de diseño, como deseo. Y voy a obtener el número estructural requerido, el SNR, el famoso SNR. Y voy a decir, para una subrasante del 25% del CBR, obtengo un MR de 20.000 y un valor de la altura del pavimento de 2. Es decir, a ver, vamos a ver aquí, esta es la ecuación. No le he puesto la ecuación. Ya. Pero bueno, en la ecuación nosotros tenemos, voy a copiarla porque si no, estamos un poco. Déjame copiar la ecuación que está en función del logaritmo. Vamos a copiarla acá. Listo. Entonces, para cada valor del CBR, bien, para cada valor del CBR nosotros vamos a tener un valor de NR.
función del CBR, pues MR está en función del CBR. Entonces, cuando el CBR será 25, yo tendré un valor de MR del módulo de resiliencia. Cuando el CBR sea de 40, mi valor de MR va a ser este valor, 27.000. Cuando sea 80, será 42.000. Por lo tanto, voy a obtener para cada valor de MR un valor de SN. Bien, un valor de SN, que va a ser el espesor. Recordemos que es el espesor. Entonces acá tenemos el valor de SN de 2 pulgadas, de 1 pulgada y de 0.5 pulgadas. Resolviendo la ecuación. Bien, ¿no? En todo caso yo le puedo colocar SN1 si quiero le he puesto altura ¿no? A lo mejor como ahí se entiende. SN3. Tenemos espesores. Muy bien, podemos ir jugando con esta información para determinar ya el espesor final. Podemos hacerlo de esta manera y podemos de igual manera colocarle al espesor total, ¿no? Que era 2 pulgadas, le restamos 1 pulgada y le restamos al final, nos quedaría 0.5. Pero a estos valores hay que tener cuidado, para darle una nota, comparar con los mínimos que indica la norma. Comparar con los que indica la norma. Esta es una forma de desarrollarlo. Tienen aquí otros ejercicios para poder, ¿no?, practicar el tema del diseño. Vamos a ver otra forma utilizando el A1, el A2 y el A3. Bien, acá de igual manera se puede ver, ¿sí, verdad? Bien, aquí nos vamos a pegar un poco más a lo que es el ASHT. En el anterior era un poco más pegado a lo que es la guía del Instituto del Asfalto. Y en este ejercicio ya es básicamente toda la ASHT, ¿no? Entonces, de igual manera, tenemos el periodo de diseño, en este caso son 10 años, lo obtenemos de los datos. El CBR del terraplén 25, de la subbase 40, de la base granular 80, los exhales, el tipo de tráfico que era el 3, el tipo de la subrasante es muy buena. Aplicamos la fórmula para determinar el MR en función del CBR con una confiabilidad del 80% y dependiendo del tipo de tráfico de los exhales, determinamos de los cuadros el ZR, el ZO y el delta PSI, el cual lo ingresamos a la fórmula de diseño y lo que vamos a obtener es el valor de SN. Y acá tenemos nuevamente el valor de SN de 1.5 pulgadas, 1.86 y 2.09. Y como veíamos, lo podemos obtener de la gráfica que habíamos presentado del manual, con un Excel, como compartimos hace un momento, o con un programa, un software de diseño, cualquiera de las metodologías. En algunos software también ya nos viene, ¿no?, el diseño de los espesores, ¿no?, que se incluyen. Nosotros lo vamos a hacer desde lo más básico el cálculo. Entonces, la otra forma es con el SN. Bien, en el SN teníamos de que ese valor de A por el espesor de 1, que vendría a ser el de la carpeta, el A2 por el espesor de 2, que es el de la base, más el A3 por el espesor de la subbase,
las condiciones del lugar. Muy bien, entonces Sn es el número estructural, A1 el coeficiente de la estructura de la capa, de cada una de las capas, y que lo vamos a obtener de las tablas, y que está en función también, recuerden, a los ejes equivalentes. El D es el espesor de cada una de las capas en pulgadas y el M que es el coeficiente de drenaje. Entonces, empezamos con el D1, con la capa de la carpeta. Este D1 debe ser mayor o igual al valor del Sn calculado sobre el valor de A1. Bien, entonces despejamos el valor de Sn. Es decir, este valor Sn lo hemos calculado pues aquí, ¿cierto? En las iteraciones. Y lo hemos calculado con lo que resiste esta base, ¿no? Con el CDR de la base para determinar el espesor de D. Ok, entonces lo que hacemos es multiplicar el valor de A1, lo obtenemos de las tablas, el valor de D1 es el que vamos a calcular y este debe ser mayor o igual que Sn, que también lo tenemos. Entonces podemos determinar el valor de D1 despejando, ¿no? Ya lo aplicando nada más esta primera ecuación. Sn que lo tenemos sobre el valor de A1 y tenemos el primer espesor de 1. También se cumplen estas igualdades, ¿no? El valor de D2 va a ser igual, mayor o igual que el valor de Sn2 menos Sn1, es decir, le estoy restando lo que ya aportó la primera capa, sobre el valor de A2 por M2. El valor de A2 lo obtenemos de la tabla, M2 también de la tabla, Sn2 y Sn1 los tenemos también de los cálculos acá, ¿no? Entonces aquí, si queremos Sn1, Sn2, para que esté más específico, y Sn3. Listo, para el D3 nosotros vamos a restarle al Sn3 lo que está aportando las capas superiores, es decir, el valor de Sn3 más el valor de Sn2. Eso sobre el valor de A3 por el valor de M3. Y tenemos acá ya entonces, perdón, aquí hay un error, este es Sn2 y Sn1. Y entonces ahora sí obtenemos el valor de espesor 3. Ahora, estos valores nuevamente de D1, D2 y D3 debemos compararlos con los mínimos que indica la norma. Bien, acá correspondientes a los valores mínimos hay que buscar en la norma cuáles son esos valores mínimos, que hoy día lo hemos visto también, ¿no? En las tablas. Y con ello ya tenemos nuestro diseño. Y aquí está de pronto el cálculo con los valores de los A1, ¿no? Entonces tenemos el valor de MR, el valor de C1 para este caso, según el Excel es de 0,41, despejamos el valor de D1, ¿no? Para los 750.000 ejes equivalentes, verificamos cuál es el valor de A1, es de 0,17 aquí en la tabla, ¿no? Que depende de los, en este caso vamos a seleccionar carpeta asfáltica, bien, y despejamos el valor de D1, ¿no? El valor de D1 entonces es 6,13 centímetros o 61 milímetros. Bien, tenemos entonces el cuadro 1217 del manual, el espesor mínimo para el pavimento de carpeta asfáltica en caliente es de 70 milímetros. Entonces aquí la condición, teníamos 61 milímetros, pero el mínimo es 70, entonces tengo que colocar 70. Bien, ya tenemos entonces el primer espesor. Como tenemos el espesor de D1, lo vamos a multiplicar por el valor de A1, y obtenemos un nuevo valor de Sn1, que sería 1,19. Miren que este valor de Sn1' es diferente al valor de Sn1 con el que entramos a calcular. ¿Por qué ha cambiado? Porque
no estamos utilizando el valor que nos da, sino el mínimo, que es 70 milímetros. Bien, entonces ya tenemos el valor de SN1 para la siguiente capa. Para la siguiente capa calculamos nuevamente el MR, determinamos el espesor, que es 1.55 pulgadas y que en milímetros o en centímetros es 3.94. Aplicamos la fórmula nuevamente. El SN2 lo tenemos calculado en función del CBR, el SN1' que viene del cálculo anterior, que se ha ajustado al mínimo, y despejamos el valor de D2. Entonces reemplazamos los datos y obtenemos un SN2 de 3.43 centímetros. Muy bien, ya tenemos la siguiente capa. Vamos a ir al espesor de la subbase con el MR del 40%. De igual manera, ¿no?, reemplazamos en nuestra ecuación, acá es el SN2 y el SN1, y determinamos el valor del D3. En el D3 tenemos un valor de 34 centímetros y lo multiplicamos por su coeficiente. En este caso, entonces tendríamos en el SN3 nuevo, ¿no?, de 1.6 centímetros. Bueno, sí, y vamos a colocar también el mínimo que nos indica en la norma, ¿no? Entonces tenemos finalmente la subrasante con la subbase de 34 centímetros, una base de 66 centímetros y una capa de rodadura de 70 milímetros. Y eso sería entonces lo que correspondería al diseño del pavimento. Bien. Listo, listo. Entonces, ¿alguna pregunta? No sé si hay alguna parte que pueda repetir. Voy a colocarles esta hojita también en el lado del... Ingeniera, le digo, ¿nos puede pasar esa hojita para poder seguir practicando y el Excel, por favor, puede compartir, por favor? Sí, sí, claro, yo les estoy colocando la... Aquí tienen otros ejemplos, otros para que puedan practicar y de pronto también tener alguna consulta para la próxima clase, ¿no? Estoy subiendo entonces el material, ya sea los dos, ¿no?, lo que es del Instituto del Asfalto y por la Ashton. Bien, y ahora sí tenemos el tiempo para el examen. Ustedes saben que en la semana número 2 nosotros evaluamos, ¿no?,